Este paciente que vimos en nuestro servicio tiene enfermedad del síndrome Bill-Hogg-Duvet. La característica de este síndrome es variados tipos de tumor fibrofolicular, que pueden ser fibrofoliculomas, fibromas perifoliculares, tricodiscomas. En el caso de esta placa que vemos acá, tenía un típico fibrofoliculoma. Este paciente también había tenido adicionalmente un neumotórax por quistes pulmonares. Una paciente con múltiples tricodiscomas, que es consanguínea del paciente anterior. Entonces, así como se pueden presentar quistes pulmonares, también se pueden presentar quistes a nivel renal. Estos pacientes tienen una altísima posibilidad de desarrollar cáncer de células renales, adicionalmente a los quistes renales. El angioqueratoma corporis difuso, enfermedad de Fabry, una enfermedad por depósitos lisosomales de esfingolípidos dados por una deficiencia enzimática, se manifiesta pues típicamente en piel con esto que son los angioqueratomas, pero también se comprometen otros sistemas y puede haber neuropatía, puede haber hipohidrosis, puede haber manifestaciones neurológicas y cardíacas. Y el reconocimiento, hoy en día el reconocimiento temprano de esta deficiencia enzimática pues tiene importancia, porque la terapia de reemplazo enzimático puede salvarle la vida a estos pacientes, que sin tratamiento inexorablemente llevarán a falla renal progresiva, precisamente por los depósitos que aquí vemos en microscopía electrónica a nivel del glomérulo. El síndrome uña rótula es una enfermedad genética que consiste en un trastorno en la síntesis del colágeno tipo 4. Afecta las uñas de manera muy variada, pero hay un hallazgo que puede ser patognomónico, que se lucirían ustedes haciendo el diagnóstico, y es la presencia de esto, de lúnulas angulares, que sí es específico. Otros componentes de la tetra son displasia de rótula, cuernos ilíacos, displasia de codo. Esta osteoleucodistrofia hereditaria presenta anomalías renales en un 50% de los casos, y un 15% de ellos llegan a falla renal precisamente por disfunción de la membrana basal glomerular que contiene ese colágeno tipo 4 que está mal modulado. En el síndrome de Noonan y su equivalente, en el síndrome de Turner y el equivalente masculino, que es el Noonan, que con frecuencia se asocia con estas malformaciones linfáticas que producen esta linforrea, también se produce malformaciones renales en un alto porcentaje, cerca del 30%, y muy característicamente es el riñón en herradura. Yéndonos a las causas de insuficiencia renal crónica, las principales, pues encontramos en primerísimo lugar la hipertensión arterial, arteriosclerosis y diabetes mellitus, que en Estados Unidos son responsables del 70% de las causas de insuficiencia renal crónica. Pues sabemos que la hipertensión arterial no da manifestaciones cutáneas, ojalá la diera, porque entonces no sería el asesino silencioso que es. La arteriosclerosis sí podemos tener a nivel de miembros inferiores claudicación y muy prominentes hallazgos para todos muy conocidos en la piel de los miembros inferiores, la cerosis, la pérdida de anexos, la alvehiperkeratosis y la distrofia ungueal. La diabetes mellitus afecta la piel en el 80% de los pacientes, y esto básicamente pues, por la modificación que produce a nivel de la microvasculatura, afectación también de queratinocitos y de fibroblastos. Podemos clasificar las enfermedades en comunes o infrecuentes, siendo muy común la acantosis nigricans. Se dice que un 75% de los pacientes obesos, prediabéticos, tienen acantosis nigricans. Los acrocordones también son extraordinariamente frecuentes en pacientes
con resistencia a la insulina, y con frecuencia pues coexisten ambas entidades, acantoses nígricas y acrocordones, que son un marcador de síndrome metabólico. No tan específico, pero la carotenodermia más frecuente en diabéticos, y esto que sí es una patología muy específica, que es la dermatopatía diabética, que afecta por ahí el 30% de los pacientes diabéticos, típicamente en la cara anterior de las piernas, con unas máculas y placas atróficas hiperpigmentadas, posiblemente consecuencia de la neuropatía. Muy bien. Esto es un flushing que se presenta en diabético, la rubeosis faciei, que se presume es dado por una vasodilatación proximal compensatoria de la microangiopatía, causa de inmensa movilidad entre los diabéticos, es el pie diabético, causa un tercio de las amputaciones de miembros inferiores las amputaciones de miembros inferiores en Estados Unidos, es la pérdida de tejido por microangiopatía, por infección, por neuropatía, y patología también muy común, las infecciones cutáneas, muy característico pues el interstigo candidiasis. El bullous diabeticorum son ampollas intraepidérmicas sin mediación inmunológica que ocurren espontáneamente, principalmente a nivel de pies y piernas, suelen ser asintomáticas y evolucionar sin dejar secuelas. No se conoce cuál es el mecanismo de vesiculización intraepidérmica. La mano diabética, que es una fibrosis de tejidos más profundos que dan contractura del tren, engrosamiento de la piel y dificultad para juntar las palmas, el signo del orador. Están las pápulas de Hundley. Esta fibrosis o el síndrome de mano diabética puede ser semejante a una esclerodermia. La forma de mucinosis asociada a la diabetes, en donde encontramos principalmente a nivel proximal un engrosamiento dado por aumento de sustancia fundamental y mastocitos, es el escleredema de Busch, que típicamente se asocia a nefropatía diabética. Los xantomas eruptivos, que a diferencia de otros xantomas que contienen ésteres de colesterol dentro de los histocitos, aquí lo que encontramos son triglicéridos, y típicamente están asociados a hipertrigliceridemia y más frecuentemente cuando se asocia también a hiperglicemia. La mitad de los pacientes con necrobiosis lipoídica tienen diabetes mellitus. Ocurre típicamente en la cara anterior de las piernas. La necrobiosis lipoídica es un granuloma en empalizada alrededor de colágeno degenerado, posiblemente por la microangiopatía. Placas amarillentas que pueden ulcerarse, y realmente aquí tenemos un terreno abonado para que en un porcentaje importante de estos pacientes se desarrolle carcinoma escamocelular. Otra dermatosis nodular empalizada que puede asociarse a la diabetes es el granuloma anular. No es tan frecuente, y cuando lo hace en diabetes usualmente son con las formas diseminadas. Hace unas décadas los textos de medicina ponían dentro de los síntomas de la diabetes el prurito, y es que el prurito puede ser muy frecuente en pacientes diabéticos por múltiples causas, medicamentos. Hay que considerar que también puede ser una manifestación de la neuropatía que lleve, como en esta paciente, a extensísimas escoriaciones y cicatrices. Entremos ya pues como al parenquima de la charla y hablemos de manifestaciones cutáneas de insuficiencia renal. Y empecemos por algo que afecta al 75% de los pacientes en diálisis, que es la cirrosis, posiblemente por colapso de glándulas endocrinas e hipofuncionalidad de las glándulas sebáceas. Muy frecuente esa cirrosis. Las hiperpigmentaciones, que parece no debe ser un aumento
de hormona melanoestimulante. Muchas veces en estos pacientes es más en las áreas expuestas, pero puede llegar también a pigmentación de mucosas. El color de los insuficientes renales pálido, pues es por una conjunción de básicamente carotenodermia y con el déficit de eritropoyetina, que también hace que tengan menos eritrocitos y por eso ese color tan característico. Hay una cantidad de cambios ungueales asociados con la insuficiencia renal, unos más específicos que otros, pero son comunes, por ejemplo, la ausencia de lúnulas, las hemorragias en astilla, las uñas quebradizas, la onicosquisis, están la leuconiquia transversa, que es quizá la única manifestación ungueal de la insuficiencia renal aguda. También tenemos las uñas de Muir, que son con esta doble banda de palidez y que típicamente está asociado a hipoalbuminemia y a síndrome nefrótico. Las uñas mitad y mitad de Lindsay, que se creían patognomónicas de la uremia, realmente se puede ver en otras condiciones, pero sí son muy sugestivas de esta condición. Ni que hablar de las onicomicosis, que también por déficit de inmunidad celular son más frecuentes en la insuficiencia renal. Poco se ha estudiado la pérdida del volumen capilar en pacientes urémicos, pero se sabe que afecta casi al 90% y son múltiples los mecanismos, posiblemente deficiencia de zinc, hiposidemia, pero lo que se presenta sí definitivamente es un efluvio telogénico. La hiperfosfatemia, la hipovitaminosis D, el hipoparatiroidismo que causa movilizaciones de calcio desde los huesos, puede llegar a los tejidos y causar lo que se conoce como calcinosis nodular metastásica benigna. Benigna es porque cuando se corrigen los niveles de fósforo, pues esta calcinosis puede revertir. Y benigna porque también sirve para contrastar de la forma maligna de calcificación, que es la calcifilaxia. La calcifilaxia es una vasculopatía catastrófica con una mortalidad que puede llegar al 80% y que se presenta por estos mismos trastornos metabólicos de calcio y de fósforo. Se reconocen más o menos dos patrones, uno proximal, de muy mal pronóstico, como el que vemos acá, y uno de un poco mejor pronóstico, que es este distal. Este paciente que tuvimos hace algunos meses en nuestro hospital empezó con lesiones que típicamente son un livedo reticular doloroso que evoluciona a escaras necróticas, a ulceraciones. La muerte de estos pacientes suele venir por infección sobreinfección de estas áreas necróticas. No está muy claro por qué la calcifilaxia es un fenómeno del cutis o subcutis. Por regla general no se presenta a nivel visceral o en estructuras más profundas. El reconocimiento temprano mejora notablemente el pronóstico. La histología de estas lesiones que veíamos, tenemos aquí colágeno degenerado y en profundidad la contramarca de la vasculopatía. No hay infiltrados inflamatorios, pero alcanzamos a ver aquí esta arteriola con proliferación de la íntima y esta coloración granular muy fina, basofílica y cristales depósitos de calcio, que en últimas es lo que produce esa oclusión y esa catástrofe vascular. La porfiria y la pseudoporfiria puede ocurrir en pacientes con insuficiencia renal crónica. La porfiria cutánea tarda, digamos, adquirida, que se da por deficiencia en la excreción de esos productos porfirínicos, pues nos va a causar las lesiones por todos conocidas, ampollas subepidérmicas, hemorrágicas, que evolucionan a erosiones, a cicatrices. Hay pacientes en hemodiálisis, y así se llamó en 1975, dermatosis empollosa de hemodiálisis, en donde realmente los niveles de porfirina están normales, pero las lesiones son indistinguibles. Este paciente que tuvimos hace algunos meses en nuestro Ateneo, en paciente renal